Mi nombre es Ignacio Prafil, Marimari Compuché, Marimari Popeñi, Pulamien, Puonei, Inchita Tebún, Cupan, Los Chef Tanecón, Inchita Huarquén, Parlamento Pueblo Mapuche, Corulafu Provincia, Feita Puel Mapu, Inchita Choique Prafilú, Feita Ul, Mapuchengen. Mi nombre es Mapuche Choique. Mi nombre en Castilla soy Ignacio Prafil, así estoy registrado en el DNI. Soy nacido y mi tubún y mi cupán están en Milofche, Ftanecón, que significa grande, aquí nos quedamos sentados todos, en Puel Mapu, en lo que hoy se conoce como Argentina. Soy huarquén del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, una organización que nació en el año 97, retomando de algunos trabajos que veníamos realizando hace muchísimos años con los mayores, que se retomó en la época de la democracia. Después como que hubo cositas que no nos parecieron que eran buenas. Bueno, cada uno hizo su trabajo interno y externo y nos volvimos a reencontrar para fortalecer a las comunidades que están hoy en Río Negro, en Puel Mapu, Argentina. Esa organización justamente nació para coordinar acciones, lo que lleva a la demanda del conjunto de las comunidades. En el inicio éramos pocas comunidades. Cuando retomamos la organización éramos no más de 30. Hoy en el día somos 102 comunidades, algunas más organizadas que otras son ancestrales, otras son más recientes, pero también hay Peñi y Lamien que no están organizados en comunidades, que son dispersos, en las cuales hacemos justamente el trabajo. Lo fundamental de todo este trabajo es justamente luchar por los derechos fundamentales que tiene el pueblo mapuche, que es el tema territorial. Del sustento de lo que tiene que ver con el tema territorial se desprende todo lo que es la vida. Si nosotros no estamos en nuestro territorio, en nuestro tubú, en nuestro cupán, es difícil que nosotros podamos direccionarnos, es difícil que nosotros podamos ser lo que somos como mapuche. Entonces, en ese sentido, el pilar fundamental que tiene la coordinadora es que se vuelva al territorio, que hay que hacer este trabajo para que se vuelva al territorio de una manera ordenada, respetando que en el territorio cada fuerza se expresan, cada nien, cada nehuen tienen su forma de expresarse, y eso se hace a través de un trabajo también espiritual, un trabajo cultural, un trabajo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, un trabajo que tiene que ver con el patrimonio cultural mapuche, conociendo los roles y funciones que tienen las autoridades originarias, en este caso de los Loncos, las Pillancuye, los Kona, los Huarquén. En algún lugar hay Kimche, en otro lugar no hay Kimche, en otro lugar hay la Huentuchefe, en otro lugar no hay la Huentuchefe. Así que el territorio es amplio, más o menos la población del pueblo mapuche en Río Negro somos más o menos 150.000 mapuche aproximadamente. La población total casi son 500.000 y tantos habitantes. Creemos que más del 50% de la población es mapuche. Mucho les cuesta autoidentificarse, autorreconocerse por todo lo que sabemos, ¿no? Por todo lo que hemos pasado. Pero la fuerza de esa manera nosotros fuimos ganando espacio y creamos distintos mecanismos que son herramientas que hoy el día le hemos ganado juntamente a otros pueblos originarios en los estatus a nivel internacional o nacional, que nos dan marco a ese trabajo que significa que respeten nuestros derechos. Y a partir de esa realidad nosotros fuimos justamente aplicando esos derechos que hoy el día muchos gobiernos les cuesta, a pesar de que algunos son medio progresistas, otros no tanto, otros son más de izquierda, ahí tenemos más de derecha también, pero sobre todo los de izquierda a veces no entienden de que la política nuestra no es a través de un partido político. La política nuestra es una política propia mapuche y que la desarrollamos dentro del Puel Mapu, no la podemos desarrollar dentro de una ideología defendiendo una clase social nada más, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la coordinadora justamente como parlamento nos juntamos una vez al año para trabajar y mirar cómo estamos y
y saber qué es lo que nos proponemos al trabajo durante el año. Eso, bueno, hoy el día siempre tuvimos las ganas y siempre hemos sido uno de los propulsores, digamos, junto a nuestros mayores, de romper fronteras. Nosotros nos hubiese gustado tener quizá una organización más grande mapuche en Puel Mapu, que cubra todo el territorio, porque estamos en 5 provincias en Puel Mapu. Estamos en provincia de Buenos Aires, en La Pampa, estamos al sur de Mendoza, en algún lugar de San Juan, estamos en Neuquén, Río Negro y parte de Chubut. Entonces nos hubiese gustado como mapuche, como pueblo que somos, tener una organización única que nos represente a todos los mapuches en Puel Mapu, pero se hace difícil, la geografía es muy grande y a veces hay cuestiones muy particulares que tienen que ver con las provincias. Entonces por eso, pero siempre tratando de articular con los peñes de Neuquén, algunos con los peñes de Chubut, algunos con los peñes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa. Siempre el vínculo es constante, o sea, de hecho en los territorios donde hacemos la defensa, donde hacemos el derecho de posesión, siempre estamos de ambas partes. Así que en ese sentido, bueno, un poco decirle que también hemos roto esa frontera impuesta en el 92 con los hermanos Guluche, cuando hicimos todo ese proceso de Lagunofolie, que es un proceso muy importante, muy interesante, porque eso nos llevó hoy el día que la sociedad argentina o la sociedad internacional supiera que aquí hay un pueblo preexistente, que tiene una forma de expresarse, que esos colores, que fue discutido, quizá no fue discutido en el seno total del pueblo mapuche, pero lo que tuvimos en ese momento, tratamos de visibilizar la lucha del pueblo mapuche a nivel internacional, y sobre todo que el pueblo mapuche está de ambos lados de la cordillera, desde el Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, y eso no quedaba claro anteriormente a la Lagunofolie. Pareciera que únicamente los mapuches estaban en Gulumapu, lo que hoy es Chile, y pareciera que en Argentina no hubiésemos oído mapuche. Entonces eso también hizo nosotros reivindicar nuestras autoridades originarias, las machis, sabiendo quiénes son los roles de los machos y los machis, teniendo en cuenta que existen Guiempín, que existen un Machife, que existen Yancán. Entonces, concepto que en algún momento teníamos distorsionado por la historia misma, ¿no? que nos hace la creación de este sistema, de este país. Y bueno, y frente a ese encuentro que le llamamos Tañín Quiñeguetuán, para volver a ser uno, fue justamente que nosotros surgimos con mucho más fuerza y que aquí se empezaron a levantar ceremonias que no se levantaban hace muchos años, como el Huel Trepanto, el Huiñol Trepanto, o el Huiñol Trepanto, como el Catacahuín, Catampilún, y eso nos dio pie para en algún momento hacer el Melique Palfolín, ¿no? Tener el registro propio nuestro, tener nuestro propio nombre, saber cuándo podemos tener nuestro propio nombre, y que eso tiene toda una cuestión cultural, filosófica y espiritual. Entonces, eso es como los pilares que tenemos dentro de la coordinadora y sobre todo, bueno, la defensa del territorio. Hermano, ¿hay alguna ley actualmente que le favorezca a las naciones originarias en Argentina? De hecho, el preámbulo de la Constitución reconoce la preexistencia, los territorios aptos y suficientes, pero hay que entender qué es lo que significa para el Estado el territorio apto y suficiente. Capaz que nos dicen, bueno, con 1 hectárea ya es suficiente. No. Esa es la mirada que tiene el Estado. Es el preámbulo, bueno, la preexistencia ha sido, y después también en cada provincia hay una carta magna, cada provincia tiene su constitución, y en la ley, nosotros tenemos una ley en Río Negro, que es la 2287, que nos da justamente la forma de crear un organismo mixto. Nuestros consejeros, que se llama el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que es el CODESI, nuestros consejeros son elegidos en el Parlamento. La política la fija el Parlamento. Y después hay consejeros gubernamentales que lo elige el gobierno. En su gran mayoría nosotros, bueno, lo que hacemos es que hay distintas formas de... Tenemos regiones. Nosotros estamos en Río Negro, tenemos 4 regiones: la andina, la región sur, la atlántica y el Alto Valle. Y cada región tiene su consejero, tiene su
gente que están responsables, que se llaman los que van ejecutando, los que van rescatando la información o los que van tratando haciendo levantar la demanda que tienen las comunidades, que son los referentes territoriales. Después, eso justamente trabajamos en algunos espacios, al mes trabajamos con el gobierno. Vamos, hacemos la demanda al gobierno de lo que es, y en base a eso el gobierno puede decir, bueno, puedo resolver esto, no puedo resolver esto, pero eso lo hacemos con el gobierno a nivel institucional, con todo, con salud, con educación, con la gente de tierra, y eso nos ha permitido de que también esa ley tenga el amparo, digamos que la Constitución, de hecho la Constitución de la provincia de Río Negro dice que el testimonio fiel que tiene la provincia de Río Negro es el pueblo mapuche Sehuelche. Ya. Entonces, como testimonio fiel, nosotros nos expresamos, no nos podemos quedar únicamente en el papel, ¿no? Entonces, eso nos da un estatus de que se ha ido dando, por ejemplo, el reconocimiento del programa del desarrollo de la educación anticultural bilingüe. Hoy hay más de 10 escuelas que están implementándose con una educación propia, aparte la de que brinda el Estado, pero lo que hemos hecho fue que el maestro, el quimche, o el comento chefe, pueda justamente desarrollarse como se desarrolla el docente formal, que tenga la misma categoría, el mismo reconocimiento de derecho de horas, que no sea contraturno, y justamente eso lo hemos logrado, o sea, lo hemos logrado en base a que las comunidades sean las que han elegido su quimche, las que han dicho, bueno, nosotros somos lo que... Y entonces, por supuesto, hay repideces porque, fíjense, el Estado dice, bueno, ¿quiénes son estos mapuches que nos se han ido a preparar como nos hemos preparado nosotros durante 4 años, durante 5 años, hemos hecho cursos, y esto de la nada tienen ya? Lo que no ven es que nosotros tenemos un derecho ancestral. Entonces uno tiene que explicar que ese derecho ancestral está legitimado en el buen mapu. Entonces cuando uno le empieza a hablar del tugún y del cupán, entonces ahí se empieza el trabajo fuertemente, lo que hoy se llama la interculturalidad o la pluriculturalidad, ¿no? O la plurinacionalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tratado de ir avanzando de a poco, porque cuesta mucho que la otra sociedad entienda cuáles son nuestras metodologías. Cuesta muchísimo. Cuesta inclusive cuando uno se va a hacer el ejercicio de derecho de posesión territorial. Tanto acá como en Puelmapo como en Gulumapu estamos catalogados, vamos a llamarle así, como que somos invasores, ¿no? Como que vamos a usurpar tierra al rico, al terrateniente, al privado o al fundo, como le llaman allá, ¿no? Como creen que, bueno, que los mapuches ya andan haciendo estas cosas raras que parecen, y siempre nos tildan con grupos así como, bueno, que somos terroristas, que estamos alentados por otra gente, pareciera que no tuviésemos idea, no tuviésemos pensamiento, no tuviésemos forma de querer cómo queremos vivir la vida, pareciera que tuviésemos que tener gente de otro lugar que nos diga cómo hay que hacer las cosas, pareciera que no tuviese que salir de nosotros. Eso cuesta mucho y la verdad que duele por ahí y nos hace un poco muchas cuestiones reflexionar, porque creen que nosotros estamos apoyados por gente que son externas. En algunos lugares quizás sí, lo haya, ¿no? Hay peña más forma de otra estrategia que no es al diálogo. Creemos que, bueno, que quizás pueden estar o no pueden estar, pero no es que nosotros... También hay un fin, ¿no? Un fin es que se debilite la lucha del pueblo mapuche, el fin es que se debilite lo que se está reclamando, el fin es desconocer constantemente. Entonces, eso está constante, pero lo que a veces no podemos permitir ni a veces decir que, bueno, que lo que dice el gobierno, lo que dice la sociedad tiene certero, es que nosotros no somos ningún grupo terrorista, ni menos que no aplique una ley como se ha aplicado en Gulumapu, como la ha intentado aplicarla aquí este gobierno nacional y popular en Argentina, ¿no? Que a pesar de que también hay criminalización de... Aquí hay mucha criminalización, mucha criminalización en el sentido de la lucha del derecho de posesión territorial, porque nosotros tenemos una ley de emergencia que surge allá en el 2004, 2005, que justamente parar los desalojos a las comunidades de los pueblos originarios a nivel país argentino. Parar y que supuestamente no debería más
más juicio o no debería haber más demanda o más procesamiento contra el pueblo mapuche, contra los indígenas a nivel país o contra los originarios, pero esto al revés. O sea, es donde se ha visto, nosotros hemos visto que esa ley, la 2660, que es la ley de emergencia del relevamiento territorial de los pueblos originarios, ha habido mucho más enjuiciamiento, ha habido mucho más cuestiones de que procesamiento de distinta índole, que bueno, que cuando uno va a hacer el derecho de posesión, ya te viene la policía, viene el fiscal, viene el juez, ya te hacen todas las cuestiones y te llevan a juicio, ¿no? Y esa ley, si bien tenía un mandato durante 4 años, después se fueron haciendo las prórrogas y ahora tenemos hasta el 2017 esa prórroga. Pero justamente eso lo que tiene que hacer el Estado es entregarle la herramienta para que esa ley se cumpla. ¿Hay presos políticos mapuches en este momento en Puelmapo? Aquí en Puelmapo no. Sí hay que son procesados. Hay enjuiciamientos. Enjuiciamientos sí, ya. pero no hay preso, digamos. Y bueno, eso también ha hecho que, bueno, que nosotros, frente a esa cuestión de la justicia, hemos tratado que se respete nuestro honor filial, ¿no? En nuestra forma de justicia. Y si bien, bueno, a veces los jueces, reaccionarios, que son anti-mapuche a veces, le cuesta entender. Le cuesta entender mucha cuestión de la justicia, porque ni siquiera los abogados están preparados para esa situación. Pero hemos ido tratando de conversar, de acercarnos, para eso sirve la organización, o sea, sirve para justamente ir clarificando, ir dialogando y que se entienda de que el derecho nuestro no es un derecho ajeno a cualquier pueblo originario que existe en el mundo, y que todo, como una cuestión también de la humanidad, necesita tener una dignidad, ¿no? Y esa dignidad se hace no haciendo una carga social para el Estado, ni tampoco haciendo una demanda social para el Estado, sino teniendo su propio territorio, que el territorio sea reconocido en forma comunitaria, que no sea reconocido en forma privada, ni en forma individual, sino que en forma comunitaria, y que esa forma comunitaria le dé un ordenamiento en la cual cada uno ve cómo llevarlo adelante, y que ese trabajo se haga en tiempo, de forma y espacio. ¿Les ha servido el convenio 169 a propósito de muchos proyectos desarrollistas que existen? Nosotros aquí sí, y de hecho nosotros fuimos un poco los propulsores cuando estuvo uno de los gobiernos de la Alianza. Aprovechamos en el marco justamente de una lamien que viene aquí, de Rigoberta Menchú, y entonces en ese momento hacía poquísimo que había subido esta gente. Entonces nosotros, a través de la lamien Rigoberta, le dijimos, bueno, que iba a tener la entrevista con el presidente en ese momento. Le dijimos que aliente, que firme el convenio 169, que lo firme y que lo haga ley en Argentina. De hecho es ley. Que en algunas cuestiones tiene estatus, digamos, constitucional y en otras no, pero hay que regularla. O sea, la idea es que hay que regularla. Pero sí, nosotros nos ha servido muchísimo porque nos ha dado el argumento de que cuando queremos, por ejemplo, el trabajo territorial, el convenio reconoce el trabajo del pueblo, no del individuo, y no de nombre que no nos corresponde a nosotros, de pueblos tribales o indígenas, ¿no? No te reconoce, por ejemplo, a campesino, ¿no? En ese marco, que a veces nos quieren también dar, o nos reconocen como únicamente como productores, ¿no? Sino que nos reconoce como pueblos indígenas y tribales, ¿no? Entonces, si bien el término indígena ha sido un término muy discutido en el seno, bueno, internacional y en el seno propio acá territorial, pero ese término que nos ha dado la posibilidad de que tener esa indigencia de la cuestión jurídica legal, hoy podemos tener la aplicación de la vigencia, ¿no? Entonces, esa vigencia ha sido que, bueno, que antes éramos, bueno, hoy somos sujetos de derecho. Antes no, antes ni siquiera éramos sujetos, sino que éramos objetos. De que, bueno, que venían cualquiera y nos podía decir cualquier cosa y nosotros como que la teníamos que creer, ¿no? Entonces, ese sujeto de derecho ha hecho que justamente el estatus de la cuestión indígena nos ha llevado a reconocimiento, bueno, como este tipo de cosas que nos da el marco, el convenio 169. Después fue el trabajo que fue la Declaración Universal, ¿no?
que también da otras herramientas ya con gobiernos locales, gobierno propio. Y eso, bueno, siempre tuvo, o sea, siempre está en el ánimo del pueblo mapuche y de los pueblos originarios. Y también, bueno, tratando de que superar algunas cuestiones, nosotros, por ejemplo, en lo que es el Parlamento en Río Negro, estamos tratando de hacer una intromisión del reconocimiento del derecho colectivo, que tiene que ver la propiedad comunitaria indígena, la propiedad comunitaria mapuche. Y no que hay que armar una ley especial únicamente, sino que ya los elementos, por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Constitución Provincial, tenemos el Convenio 169, tenemos la Declaración, o sea, tenemos elementos legales y jurídicos que respaldan justamente al reconocimiento del derecho que nosotros estamos exigiendo hoy en día. Entonces nosotros tenemos que hacer la intromisión al Estado para que ese Estado justamente diga la propiedad comunitaria, colectiva del pueblo mapuche tiene que ser de esta manera, haciendo reparación histórica, reconociendo a la totalidad del territorio que le pertenece o le pertenecía a la comunidad de X, ¿no? Entonces todas esas cosas se van trabajando, pero por supuesto no es fácil porque el gobierno, ¿dónde tiene el interés? ¿Dónde tiene la garantía del sustento de lo que viene de afuera? Lo tiene en el territorio nuestro. ¿Se está aplicando la consulta previa en casos de proyectos de desarrollo, de fracking, de petróleo, de gas, de minería? Eso no tanto. No. Lo que es la consulta previa y el consentimiento, si bien hubo una intención en algún momento hacer una ley del consentimiento y la consulta en Argentina, después de lo que fue el bicentenario, famoso bicentenario, ¿no? De nosotros por ahí nos rimos porque la propia presidenta, la jefa de Estado de Argentina, dice que nosotros no tenemos que negarnos, nosotros tenemos que como que ceder en donde hay territorio, donde hay, por ejemplo, minería, petróleo, otra cosa que hay que desarrollar, nos dice bueno, que nosotros tenemos que permitirlo. Y que de última nosotros sufriríamos el tema de que nos podrían trasladar a otro lugar, a otros espacios. No sé dónde nos van a llevar, pero bueno. Pero eso fue el mensaje que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Bicentenario. Y nosotros teníamos una esperanza en ese Bicentenario que se podía hablar de este tema fuertemente para que el convenio 169 tuviese estatus, digamos, constitucional. Después el trabajo con distintos ministerios y el trabajo con las provincias, porque acá a veces son muy pocos los lugares donde nosotros tenemos conflictos federales. En su gran mayoría son conflictos de la provincia. Ese es, y a veces no se puede aplicar, porque no nos pueden mandar nosotros a las comunidades, por ejemplo, el ejército o la gendarmería, si nos mandan la policía, porque es de la provincia. Entonces son muy a veces cuestiones muy tiradas a los pelos, pero bueno, nosotros queríamos aprovechar ese bicentenario para poder conversar, que duró mucho, casi varios días, pero nosotros nos entendieron un par de horas nada más, nos entendieron en el conjunto, y como que bueno, hermanos argentinos, indígenas, no se opongan, no nos pongamos el progreso, no nos pongamos esto, y sí, nosotros queríamos ahí, teníamos una idea del trabajo del consentimiento, que tiene que ser como una ley de lo que nosotros llamamos instrumentarlo a las cuestiones jurídicas legal, para que eso el Estado lo tenga como derechos fundamentales. Que si en ese derecho fundamental es difícil que se pueda desarrollar, si no hay consentimiento es difícil que se pueda desarrollar cualquier emprendimiento, ya sea minero, petrolero, con el fracking, el sistema que quieran desarrollar, que no se pueda desarrollar. Entonces, pero también somos conscientes de que a veces tenemos gente nuestra que pareciera que lo que hacen los gobiernos de turno está bien, ¿no? Porque hay Peña y Lamien que únicamente le interesan cubrir sus necesidades personales y particulares, que no está malo, o sea, que no está malo. Pero nosotros acá no estamos cubriendo necesidades únicamente particulares y personales de uno.